Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, 14.000 millones de neuronas en tu cerebro están generando un campo eléctrico tan débil que necesitarías amplificarlo 1 millón de veces para encender una bombilla. Y sin embargo, de ese murmullo eléctrico casi imperceptible emerge algo que la ciencia no ha podido explicar en 400 años. Tu experiencia consciente de estar vivo, la sensación del aire entrando en tus pulmones, el color que ves cuando miras el cielo, la voz interior que ahora mismo está evaluando si lo que digo tiene sentido. Eso que eres tú. Pero aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. En 1994, un neurocientífico mexicano llamado Jacobo Grinberg Silverbaum publicó los resultados de un experimento que desafiaba todo lo que la ciencia establecida afirmaba sobre la consciencia. Y sus datos, replicados en laboratorio bajo condiciones controladas, sugerían algo que la mayoría de físicos consideraban imposible: que la consciencia humana no está confinada al cerebro, que opera bajo principios cuánticos, y que si esos principios son correctos, la muerte biológica no implica necesariamente el fin de la experiencia consciente. 3 meses después de presentar sus hallazgos más controvertidos, Jacobo Grinberg desapareció, literalmente, sin rastro, sin explicación. Su caso sigue abierto casi 30 años después. Ahora podrías estar pensando que esto suena a fipen de conspiración barata, a pseudociencia envuelta en misterio para hacerla más atractiva. Y honestamente, eso fue exactamente lo que yo pensé cuando empecé a investigar este tema. Pero entonces descubrí que Grinberg no estaba solo, y que un físico ganador del premio Nobel había llegado a conclusiones similares desde la mecánica cuántica pura, que un estudio clínico con más de 2.000 pacientes en 15 hospitales había documentado consciencia verificable en cerebros que habían dejado de funcionar, que investigadores en campos que van desde la biología cuántica hasta la inteligencia artificial estaban tropezando, sin buscarlo, con la misma pregunta incómoda. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los que dicen que la consciencia es simplemente lo que el cerebro hace, como la digestión es lo que el estómago hace, y que cuando el cerebro muere todo se apaga para siempre? ¿O los que sugieren que hemos estado cometiendo un error fundamental, que hemos confundido el receptor con la señal, el televisor con la transmisión? Estoy a punto de llevarte a un viaje a través de los laboratorios, los datos y las ideas más controvertidas de la ciencia contemporánea. Un viaje que empieza con un hombre que desapareció y termina con una pregunta sobre ti mismo que probablemente nunca te has atrevido a formular. Si este tema te fascina tanto como a mí, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que viene después es mucho más extraño que el principio. Prepárate. Comenzamos. La historia comienza en 1976, en un laboratorio improvisado dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jacobo Grinberg Silverbaum tenía entonces 29 años, hijo de inmigrantes lituanos que habían huido del Holocausto. Grinberg era un joven de mirada intensa que había conseguido algo raro para su época: un doctorado en psicofisiología con especialización en los correlatos eléctricos de la actividad cerebral. Dominaba las matemáticas, la neurofisiología y la física teórica con la misma soltura. Y tenía una obsesión que sus colegas consideraban, en el mejor de los casos, excéntrica. Grinberg estaba convencido de que la consciencia no era un subproducto del cerebro. Creía que era al revés, que el cerebro era un instrumento que interactuaba con un campo fundamental de consciencia, una estructura que él llamaba la latice, la red, un entramado de información pura que subyace a toda la realidad material. Piénsalo un momento. Estamos acostumbrados a pensar que el cerebro genera la consciencia de la misma forma que un horno genera calor. Apagas el horno, no, y se acaba el calor. Apagas el cerebro, se acaba la consciencia. Pero Grinberg proponía un modelo completamente diferente. Imagina una radio. La radio no crea la música. La radio recibe, filtra y amplifica una señal que existe independientemente del aparato. Si destruyes la radio, la música no desaparece del universo. Simplemente pierdes el dispositivo que la captaba. Grinberg sugería que el cerebro funciona de manera similar, no como generador, sino como transductor de consciencia. Era una idea fascinante, pero necesitaba evidencia. Y Grinberg la buscó de la forma más rigurosa que conocía. Diseñó un experimento que se volvería legendario en los círculos de investigación de la consciencia. El protocolo era elegante en su simplicidad. Tomaba a 2 personas y las sentaba juntas en una habitación durante 20 minutos y les pedía que meditaran juntas, que intentaran sentir la presencia del otro, establecer lo que él llamaba una comunicación directa. Después las separaba y las colocaba en 2 jaulas de Faraday, compartimentos sellados electromagnéticamente que bloquean cualquier señal eléctrica entre ellos. A uno de los sujetos le aplicaba estímulos luminosos, flashes de luz que producían un patrón eléctrico conocido en su cerebro llamado potencial evocado. Al otro sujeto no le hacía nada, simplemente registraba su actividad cerebral,
Lo que encontró fue extraordinario. En un porcentaje estadísticamente significativo de los ensayos, el cerebro del segundo sujeto, el que no estaba recibiendo ningún estímulo, y mostraba un patrón eléctrico que replicaba la forma del potencial evocado del primer sujeto, como si el cerebro del segundo participante estuviera respondiendo a Decken y algo que físicamente no podían haber recibido. Greenberg lo llamó potencial transferido, y publicó sus resultados en revistas con revisión por pares, pero las implicaciones eran asombrosas. Si dos cerebros separados en jaulas de Faraday podían compartir información sin ningún canal físico conocido, entonces la consciencia operaba mediante algún mecanismo que la física convencional no contemplaba. Un mecanismo que se parecía peligrosamente a algo que la física cuántica sí conoce: el entrelazamiento. En mecánica cuántica, dos partículas entrelazadas comparten un estado de tal manera que medir una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia y lo consideró una prueba de que la teoría cuántica estaba incompleta. Pero 100 años de experimentos han demostrado que Einstein estaba equivocado en esto. El entrelazamiento es real. Greenberg sugería que la consciencia podría utilizar un mecanismo análogo, que la latice, el campo fundamental de consciencia, conectaba todos los cerebros de la misma forma que el entrelazamiento cuántico conecta partículas. Y si eso era cierto, entonces la consciencia no estaba localizada en el cerebro, estaba en todas partes. Y si estaba en todas partes, la muerte del cerebro no significaba la muerte de la consciencia, significaba simplemente la destrucción de un receptor. Pero en el momento en que Greenberg publicó estos resultados, la respuesta del establishment científico fue devastadora. La crítica más articulada vino de investigadores como Todd Murphy, neurocientífico cognitivo que había trabajado con Michael Persinger en la Universidad Laurentiana de Canadá. Murphy argumentaba que los potenciales transferidos de Greenberg podían explicarse por artefactos electromagnéticos, por señales residuales que las jaulas de Faraday no bloqueaban completamente, o simplemente por el efecto de selección estadística. Si mides suficientes señales cerebrales, eventualmente encontrarás correlaciones casuales. La crítica era legítima. Las jaulas de Faraday no son perfectas. Las señales cerebrales son ruidosas. Y el cerebro humano es una máquina de encontrar patrones donde no los hay. Para ponerlo en perspectiva, tu cerebro en este momento está procesando alrededor de 11 millones de bits de información sensorial por segundo. Pero solo eres consciente de unos 40. El 99.96% de lo que percibe tu sistema nervioso nunca llega a tu experiencia consciente. Con ese nivel de filtrado, encontrar correlaciones espurias entre dos conjuntos de datos cerebrales es casi inevitable si no eres extremadamente cuidadoso con tu metodología. Otros críticos fueron más directos. El neurocientífico argentino Mariano Sigman, de la Universidad de Buenos Aires, señaló que invocar la mecánica cuántica para explicar fenómenos cerebrales era lo que los físicos llaman un salto cuántico de lógica. Un juego de palabras irónico que implicaba que Greenberg estaba utilizando la parte más misteriosa de la física para explicar la parte más misteriosa de la neurociencia, creando así una ilusión de explicación sin explicar realmente nada. La posición dominante en neurociencia era, y en gran medida sigue siendo, que la consciencia es un fenómeno emergente. Emerge de la complejidad del cerebro de la misma forma que la liquidez emerge de las moléculas de agua. Ninguna molécula individual de agua es líquida. La liquidez es una propiedad colectiva. De igual modo, ninguna neurona individual es consciente. La consciencia surge cuando miles de millones de neuronas interactúan con suficiente complejidad. Desde esta perspectiva, hablar de consciencia sin cerebro es tan absurdo como hablar de liquidez sin moléculas. Sin embargo, los defensores de Greenberg no se rindieron, y algunos descubrimientos recientes empezaron a mover la conversación en direcciones inesperadas. El primer giro vino de un lugar que nadie anticipó. En 2013, un equipo de físicos y biólogos de la Universidad de California en Santa Bárbara, liderado por Matthew Fisher, publicó un artículo que sacudió los cimientos de la neurociencia convencional. Fisher no era un investigador marginal. Era un físico teórico de primer nivel, respetado en el campo de la materia condensada, con publicaciones en las revistas más prestigiosas del mundo. Y Fisher propuso algo que debería haber sido imposible: que el cerebro humano podría utilizar computación cuántica. La objeción clásica contra la consciencia cuántica siempre había sido la misma. El cerebro es demasiado caliente, demasiado húmedo y demasiado ruidoso para que los efectos cuánticos sobrevivan. La coherencia cuántica. El estado delicado en el que las partículas mantienen sus propiedades cuánticas, que se destruye casi instantáneamente en entornos cálidos y desordenados. Los procesadores cuánticos de empresas como Google funcionan a temperaturas cercanas al cero absoluto, 273 grados bajo cero. El cerebro opera a 37 grados. La diferencia es abismal.
Sería como intentar construir un castillo de arena en medio de un huracán. Pero Fisher encontró una excepción extraordinaria. Identificó una molécula específica en el cerebro, el ion de fósforo nuclear conocido como spin de Posner, que podía mantener coherencia cuántica durante periodos increíblemente largos. No microsegundos, no milisegundos, horas, posiblemente días, en un sistema biológico, a temperatura corporal. En la suposición previa de que los efectos cuánticos eran imposibles en el cerebro, quedaba derribada por una molécula que había estado ahí todo el tiempo, escondida a plena vista. Las implicaciones para el debate sobre Greenberg eran profundas. Si el cerebro podía mantener estados cuánticos coherentes, entonces la puerta a fenómenos como el entrelazamiento cuántico entre cerebros ya no estaba cerrada, estaba entreabierta. El segundo descubrimiento llegó desde la medicina clínica. En 2014, Sam Parnia, médico de cuidados intensivos de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, publicó los resultados del estudio AWARE, el mayor estudio clínico sobre experiencias cercanas a la muerte jamás realizado. El proyecto duró 4 años. Involucró 15 hospitales en 3 países y documentó más de 2.000 casos de pacientes que habían sufrido parada cardíaca. Lo que Parnia buscaba era simple pero radical: determinar si la consciencia continuaba funcionando después de que el cerebro dejara de operar. La medicina conoce bien la secuencia de la muerte. Cuando el corazón se detiene, el flujo sanguíneo al cerebro cesa. En un intervalo de entre 2 y 20 segundos, la actividad eléctrica cortical desaparece. El electroencefalograma queda plano. Desde el punto de vista de la neurociencia convencional, la consciencia debería terminar en ese punto. No debería haber experiencias, no debería haber percepciones, no debería haber recuerdos formándose. Pero Parnia encontró algo desconcertante. De los 330 pacientes que sobrevivieron a la parada cardíaca, el 40% reportó algún grado de consciencia durante el periodo en que su cerebro no mostraba actividad medible. Y los reportes no eran vagos ni genéricos. Un caso fue particularmente revelador. Un paciente de 57 años describió con detalle verificable los eventos que ocurrieron en la sala de emergencias durante los 3 minutos en que su corazón estuvo detenido y su cerebro no mostraba actividad eléctrica. Describió las acciones específicas de los médicos, el equipo que utilizaron, las conversaciones que mantuvieron, detalles que fueron confirmados por el personal médico presente. Esto no debería ser posible, no bajo el paradigma de que la consciencia es producida por la actividad eléctrica cerebral. Si el generador está apagado, no puede haber luz. Y sin embargo, ahí estaba la luz. Y el tercer descubrimiento fue quizás el más radical, porque vino desde la física pura. En 2020, Roger Penrose recibió el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre los agujeros negros. Penrose es posiblemente el físico matemático vivo más importante del mundo. Y durante más de 3 décadas, junto al anestesiólogo Stuart Hameroff de la Universidad de Arizona, había defendido una teoría que la mayoría de sus colegas consideraba una herejía: la teoría de la reducción objetiva orquestada, conocida como OR-OR, propone que la consciencia no es un fenómeno computacional clásico, no es software ejecutándose en el hardware neuronal. Es un proceso cuántico fundamental que ocurre en estructuras microscópicas dentro de las neuronas llamadas microtúbulos. Estas estructuras tubulares, hechas de una proteína llamada tubulina, que forman el esqueleto interno de cada neurona. Y Penrose y Hameroff sugieren que dentro de estos microtúbulos se producen superposiciones cuánticas, estados en los que la información existe simultáneamente en múltiples configuraciones, hasta que un proceso gravitatorio cuántico colapsa esas superposiciones en un momento de experiencia consciente. Cada colapso es un instante de consciencia, 40 veces por segundo, según sus cálculos. Pero lo verdaderamente perturbador de OR es lo que implica sobre la muerte. Si la consciencia es un proceso cuántico gravitatorio, entonces no está ligada exclusivamente a la biología. Penrose y Hameroff sugirieron que cuando el cerebro muere, la información cuántica almacenada en los microtúbulos no se destruye. Se dispersa en el universo, se disipa en la estructura misma del espacio-tiempo. Y Hameroff lo formuló de manera memorable en una entrevista. Cuando el corazón deja de latir y la sangre deja de fluir, la información cuántica en los microtúbulos no se destruye, no puede ser destruida, simplemente se distribuye y se disipa en el universo en general. La evidencia seguía acumulándose, y el muro entre la ciencia convencional y lo que Greenberg había sugerido 20 años antes empezaba a mostrar grietas. Pero el debate va mucho más profundo que la neurociencia o la física cuántica. Toca la naturaleza misma de la realidad. En 2017, un equipo del Instituto de Investigación Anestesia de la Universidad de Arizona, liderado por el propio Hameroff, presentó datos que sugerían que los microtúbulos neuronales mostraban oscilaciones cuánticas medibles. No era simulación por computadora, no era teoría.
Miran mediciones directas en tejido cerebral real, utilizando técnicas de espectroscopía avanzada. El resultado fue fascinante porque eliminaba la principal objeción contra Orch-OR. Durante años, los críticos habían dicho que la teoría era hermosa matemáticamente pero biológicamente imposible, que los microtúbulos eran demasiado grandes y demasiado inestables para sostener estados cuánticos. Las mediciones de Hameroff sugerían lo contrario, pero aquí es donde todo cambia, porque si la consciencia opera a nivel cuántico, las implicaciones se extienden mucho más allá de la pregunta sobre la supervivencia después de la muerte. Piensa en lo que significa la mecánica cuántica para la naturaleza del tiempo. En la física clásica el tiempo fluye en una dirección. El pasado causa el presente causa el futuro. Pero en mecánica cuántica, hay fenómenos como la causalidad retroactiva, donde eventos futuros parecen influir en mediciones pasadas. El experimento de elección retardada de John Wheeler, uno de los físicos más respetados del siglo XX, demostró que la decisión de un observador en el presente puede determinar el comportamiento de un fotón en el pasado. No metafóricamente, literalmente. Si la consciencia es un fenómeno cuántico, entonces la relación entre tu consciencia y el tiempo podría ser radicalmente diferente de lo que experimentas cotidianamente. Podrías no estar viajando a través del tiempo como un barco a través del agua. Podrías estar existiendo en un bloque temporal completo, y la sensación de flujo temporal podría ser una ilusión generada por la forma en que tu consciencia cuántica interactúa con la información. Esto desafía lo que pensábamos sobre la física. Pero la revelación más extraordinaria no vino de la física teórica, sino de la biología cuántica aplicada. En 2021, un equipo de investigadores de la Universidad Trinity College de Dublín, liderado por Christian Kerskens, publicó resultados en el Journal of Physics Communications que provocaron un terremoto silencioso en la comunidad científica. Utilizando resonancia magnética funcional, encontraron señales en el cerebro humano que solo podían explicarse si los espines de protones de agua cerebral se entrelazaban cuánticamente. Entrelazamiento cuántico. En cerebros vivos. A temperatura corporal. El mismo fenómeno que Einstein llamó fantasmal. Ocurriendo dentro de tu cabeza en este preciso instante. Kerskens fue cauteloso en sus conclusiones, que como corresponde a un investigador serio. Pero la implicación era clara. Si hay entrelazamiento cuántico en el cerebro, entonces el modelo clásico de la consciencia como mera computación neuronal es como mínimo incompleto. Y si es incompleto, la pregunta que Greenberg formuló 30 años antes vuelve con fuerza renovada. ¿Qué pasa con la información cuántica cuando el cerebro muere? La física cuántica tiene una respuesta para esto, y es una respuesta que debería quitarte el sueño. El teorema de no borrado de la información cuántica, demostrado matemáticamente y verificado experimentalmente, establece que la información cuántica no puede ser destruida. Puede transformarse, puede dispersarse, puede volverse prácticamente imposible de recuperar, pero no puede dejar de existir. Es una ley fundamental del universo, y tan sólida como la conservación de la energía. Si la consciencia es información cuántica, y si la información cuántica no puede destruirse, entonces la consciencia no puede destruirse. Puede transformarse, puede dispersarse, pero no puede dejar de existir. Ahora, antes de que aceleres a una conclusión, necesitas entender lo que esto no significa. No significa que después de morir vayas a despertar en un jardín luminoso rodeado de seres queridos fallecidos. No significa que la reencarnación sea real en el sentido tradicional. Lo que significa, si estos datos y estas teorías son correctos, es algo mucho más extraño y más difícil de conceptualizar. Significa que la información que constituye tu experiencia consciente podría redistribuirse en el tejido fundamental del universo. No como un alma flotante, no como un fantasma, y sino como información cuántica integrada en la estructura misma de la realidad, como una gota de tinta que cabe en el océano. La gota deja de existir como gota, pero la tinta no desaparece, se vuelve parte del océano. Y esto podría revolucionar no solo la filosofía o la religión, sino la medicina concreta. Sam Parnia, el investigador del estudio AWARE, ha comenzado a desarrollar protocolos médicos basados en la premisa de que la consciencia podría persistir más allá de lo que las métricas cerebrales convencionales indican. Su trabajo sugiere que la ventana para resucitación cerebral después de una parada cardíaca podría ser mucho más amplia de lo que la medicina actual asume. Que pacientes declarados cerebralmente muertos podrían estar, en algún nivel cuántico, todavía conscientes. Ni de que las decisiones médicas sobre cuándo dejar de intentar resucitar a alguien podrían estar basadas en una comprensión obsoleta de qué es la consciencia y cuándo realmente termina. Las implicaciones son asombrosas y aterradoras, pero quizás el giro más inesperado de toda esta historia no vino de la neurociencia ni de la física cuántica.
Vino de la inteligencia artificial. Federico Fagin, el ingeniero italiano que inventó el primer microprocesador del mundo, el chip que hizo posible la revolución digital, dedicó la última década de su carrera a estudiar la consciencia. Fagin construyó máquinas de procesamiento de información durante 50 años. Conocía mejor que nadie lo que un sistema de información clásico puede y no puede hacer. Y llegó a una conclusión que sorprendió incluso a sus admiradores más devotos. La consciencia no es computable. Fagin argumenta que ningún sistema de procesamiento de información clásico, por complejo que sea, puede generar experiencia subjetiva. Puedes simular el comportamiento de un ser consciente. Puedes crear un chatbot que hable como si tuviera emociones. Pero la simulación de la experiencia no es experiencia. El mapa no es el territorio. Fagin fundó la Fundación Federico y Elvia Fagin para investigar la naturaleza de la consciencia, financiando estudios sobre los aspectos cuánticos de la experiencia subjetiva. Y su conclusión, después de décadas de trabajo, se alinea inquietantemente con la de Greenberg, con la de Penrose, con la de Hameroff. La consciencia, dice Fagin, no es un producto de la materia. Ni la materia es una manifestación de la consciencia. La misma inversión radical que Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, había propuesto un siglo antes cuando dijo: «Considero la consciencia como fundamental. Considero la materia como derivada de la consciencia». Esto plantea preguntas fundamentales sobre lo que significa ser humano, sobre lo que significa estar vivo y sobre lo que significa morir. Y es aquí donde la historia de Jacobo Greenberg se vuelve no solo misteriosa, sino profundamente relevante. En 1994, Greenberg estaba en la cúspide de su investigación. Había publicado más de 50 trabajos científicos. Había escrito 12 libros. Sus experimentos de potenciales transferidos estaban siendo replicados por investigadores independientes, incluyendo un equipo en la Universidad de Londres. Estaba preparando una serie de publicaciones que, según sus colaboradores, contenían sus hallazgos más explosivos sobre la naturaleza no local de la consciencia y sus implicaciones para la supervivencia después de la muerte. Y entonces desapareció. El 11 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg fue visto por última vez en la Ciudad de México. No dejó nota. No hubo cuerpo. No hubo evidencia de violencia. Simplemente dejó de existir en el mundo conocido. Su esposa también desapareció. Las investigaciones policiales no encontraron nada. Las teorías abundan. Secuestro, asesinato, huida voluntaria, desaparición forzada. Algunos de sus colegas más cercanos sugieren que sus investigaciones lo habían llevado a territorios que incomodaban a ciertos poderes. No podemos verificar esas afirmaciones. Pero lo que sí podemos verificar es el patrón. Dean Radin, investigador senior del Instituto de Ciencias No Éticas en California, ha documentado durante 30 años cómo la investigación sobre la consciencia ha sido sistemáticamente marginada por las instituciones científicas convencionales. No mediante conspiración directa, sino mediante un mecanismo más sutil y más efectivo: la exclusión profesional. Los investigadores que se aventuran en estos territorios descubren que sus solicitudes de financiamiento son rechazadas, que sus artículos son bloqueados en revisión por pares, que sus puestos académicos no se renuevan, que sus colegas dejan de citarlos. No necesitas silenciar a alguien con violencia cuando puedes silenciarlo con indiferencia institucional. Rupert Sheldrake, biólogo de Cambridge, y experimentó algo similar cuando su libro sobre resonancia mórfica fue públicamente condenado por el editor de la revista Nature, quien lo llamó candidato a la hoguera. No metafóricamente. John Mack, profesor titular de psiquiatría en Harvard, fue sometido a una investigación interna sin precedentes cuando publicó investigaciones que desafiaban el paradigma materialista de la consciencia. Mack fue reivindicado, pero el mensaje para otros investigadores fue claro. Hay territorios que la ciencia oficial considera prohibidos. Y Greenberg había cruzado todos ellos. Esto podría redefinir lo que significa ser un investigador honesto. La propia inteligencia que permite a la ciencia avanzar también revela la fragilidad de sus instituciones. El sistema que debería proteger la búsqueda libre de conocimiento es el mismo sistema que mire en ciertos casos y la obstruye. La contradicción es reveladora. Pero ¿qué significa todo esto para ti? Para tu vida cotidiana, para las decisiones que tomas cada mañana, para la persona que ves cuando te miras al espejo. Piensa en lo que hiciste hoy. Te despertaste, y en el acto de despertar, un universo subjetivo entero se encendió. No gradualmente, como un amanecer, sino de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Colores, sonidos, emociones, recuerdos, identidad. Todo apareció simultáneamente en el espacio de tu experiencia consciente, y lo diste por sentado.
Lo damos por sentado cada mañana porque la alternativa, detenerse a considerar que nadie en la historia de la especie humana ha logrado explicar cómo sucede esto, resulta incómoda. Si la consciencia es un producto del cerebro, entonces cada noche, que cuando entras en sueño profundo sin sueños, dejas de existir. Tu experiencia subjetiva se apaga, y cada mañana un nuevo tú se enciende y asume que es el mismo de ayer. ¿Pero lo es? ¿Qué garantiza la continuidad? Si la consciencia es meramente eléctrica, meramente neuronal, entonces la persona que se durmió anoche y la persona que se despertó esta mañana comparten un cuerpo y unos recuerdos, pero no necesariamente una experiencia continua. Podría ser una nueva consciencia cada mañana, heredando los recuerdos de alguien que ya no existe. ¿Te resulta perturbador? Debería. Pero si la consciencia es un fenómeno cuántico, si la información que te constituye como ser consciente está codificada a un nivel más profundo que las sinapsis neuronales, entonces la historia cambia radicalmente. Porque la información cuántica tiene propiedades que la información clásica no tiene. Puede estar entrelazada, puede ser no local, puede, según el teorema de no borrado, persistir indefinidamente. Si Penrose y Hameroff tienen razón, si Fisher tiene razón, si Kerskens tiene razón, entonces lo que tú eres, el núcleo irreducible de tu experiencia consciente, no está hecho de neuronas. Está hecho de algo más fundamental, algo que las neuronas procesan pero no generan, algo que existía antes de que tu cerebro se formara en el útero y que podría continuar después de que tu último neurotransmisor deje de fluir. Y esto plantea una pregunta incómoda que va más allá de la ciencia. Si la consciencia sobrevive a la muerte del cerebro, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo cambia la forma en que tratamos a los moribundos? ¿Y cómo cambia la forma en que entendemos la justicia, la ética, el significado del sufrimiento? ¿Cómo cambia lo que le dices a un hijo que pregunta qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué somos realmente? ¿Cuál es la relación entre la mente que formula la pregunta y la realidad que intenta comprender? ¿Es posible que la herramienta de investigación y el objeto de investigación sean la misma cosa? Observador estudiando al observador. Mente examinando la mente. Consciencia intentando comprender la consciencia. Hay algo vertiginosamente circular en todo esto. Y quizás esa circularidad no es un defecto de nuestro método de investigación. Quizás es una pista sobre la naturaleza de aquello que investigamos. Ahora hay dos visiones del mundo que emergen de este debate. Y ninguna es cómoda. La primera dice que la consciencia es un accidente biológico. Que eres una máquina de carne que desarrolló la ilusión de ser alguien. Que cuando mueras, se acabó. No hay continuación. No hay significado cósmico. Eres un patrón temporal en un universo indiferente. Y la segunda dice que la consciencia es fundamental. Que eres una expresión localizada de algo que permea toda la realidad. Que tu experiencia subjetiva no es una ilusión sino la cosa más real que existe. Y que la muerte es una transición, no un final. La respuesta es, simultáneamente, sí y no a ambas. La ciencia honesta no puede confirmar ninguna de las dos visiones con certeza. Pero lo que sí puede hacer, lo que la investigación de Greenberg, de Penrose, de Parnia, de Fisher, de Kerskens y de Fagin nos muestra, es que la primera visión, la visión materialista que ha dominado la ciencia durante 300 años, ya no puede sostenerse como la única opción racional. Ya no es científicamente legítimo descartar la segunda sin examinarla. Ya no es riguroso asumir que sabemos qué es la consciencia cuando claramente no lo sabemos. La humildad epistémica exige que mantengamos ambas puertas abiertas. Y que sigamos investigando con la misma ferocidad que Jacobo Greenberg demostró antes de desaparecer en el silencio. Y así volvemos al principio, al murmullo eléctrico casi imperceptible en tu cerebro, a la pregunta que formulamos al inicio y que ahora, después de este viaje, suena completamente diferente. ¿Qué es la consciencia? Cuando Greenberg hizo esa pregunta en 1976, fue tratado como un excéntrico. Cuando Penrose y Hameroff propusieron Orch-OR en los 90, fueron ridiculizados por la mayoría de sus colegas. Y cuando Parnia presentó los datos del estudio AWARE, le dijeron que la anécdota no es evidencia. Cuando Fisher sugirió la computación cuántica cerebral, la reacción instintiva fue incredulidad. Pero uno a uno, pieza a pieza, los datos han ido acumulándose. No como una avalancha, sino como una marea. Lenta, persistente, imposible de ignorar indefinidamente. La respuesta honesta es que todavía estamos parados al borde de un misterio vasto. No tenemos la respuesta definitiva. Quizás no la tengamos en nuestra generación. Quizás la consciencia sea el tipo de problema que transforma la pregunta antes de revelar la respuesta. Pero lo que sí sabemos, lo que los datos sugieren con creciente insistencia, es que la vieja historia, la historia que dice que eres solo un cerebro y que cuando el cerebro se apaga todo termina, es como mínimo, y una historia incompleta. Quizás radicalmente incompleta.
Hay algo en ti que la neurociencia convencional no puede explicar. Algo que la física cuántica empieza a iluminar. Algo que un hombre brillante en la Ciudad de México entrevió hace 30 años antes de desaparecer en circunstancias que nadie ha podido explicar. Greenberg escribió en su último libro publicado que la experiencia consciente es la manifestación más directa que tenemos de la estructura profunda del universo. Que cuando experimentas algo, cualquier cosa, el rojo de una rosa, el dolor de una pérdida, la música que te eriza la piel, estás percibiendo la realidad fundamental, no una representación de ella. El cerebro no genera tu experiencia. Tu experiencia es lo que el universo hace cuando se mira a sí mismo a través de tus ojos. Y somos el cosmos haciéndose consciente de su propia existencia. Somos la pregunta y la respuesta formulándose simultáneamente en un bucle que lleva 14.000 millones de años desplegándose. Y si Greenberg tenía razón, si Penrose tiene razón, si los datos que se acumulan en laboratorios de 3 continentes están apuntando hacia donde parece que apuntan, entonces la muerte no es el final de esa pregunta. Es simplemente el momento en que la pregunta cambia de forma. La búsqueda continúa, impulsada por la necesidad fundamental del ser humano de comprender, de saber, de asomarse al abismo y no apartar la mirada. Ahora mismo 14.000 millones de neuronas en tu cerebro están procesando estas palabras. Pero quizás, solo quizás, no son las neuronas las que comprenden. Quizás lo que comprende es aquello que las neuronas canalizan. Y aquello que estaba ahí antes del primer latido de tu corazón. Y que seguirá ahí después del último.